Muy buenas noches, amigas y amigos. Nuevamente estamos en un programa más de En Contextos del diario Ultimátum, con la pretensión de platicar con ustedes la agenda política, la agenda sociopolítica nacional, los temas más destacados, para que al cerrar el día tengamos una idea más clara de lo que está ocurriendo. Y vaya que hay problemas, vaya que hay temas, vaya que hay complicaciones. Y bueno, a todos los que nos interesa saber lo que ocurre a nuestro alrededor, es importante normarnos, tener más elementos, y eso es lo que intentamos en este programa. Los analistas que participamos en él no pretendemos tener la idea o la verdad absoluta, solamente plasmar nuestra idea y dejar en ustedes la posibilidad de abrir la discusión. Por eso nos interesa mucho su opinión. Pero antes de iniciar con mi compañero Ricardo del Muro, que ya está en línea, déjenme mandarle un saludo muy especial, muy cordial a todas las personas que están sufriendo hoy el embate de esta pandemia tan terrible que pues se ha apoderado, digamos, de gran parte de la población y que de manera inesperada estamos sufriendo desde hace más de un año en el mundo. En México llevamos casi 215,000 fallecimientos reconocidos. Así es que a todas las personas que han perdido un ser querido y a todas las que están sufriendo esta terrible enfermedad, les enviamos un abrazo solidario, muy sentido, de verdad, con mucho cariño, y también a todos los médicos, enfermeras y personal que está enfrentando esta terrible pandemia, nuestro más profundo reconocimiento. Lo haremos todos los días porque esa es una batalla que no se detiene, y este es un sufrimiento que está envolviendo a la sociedad. Pues muy buenas noches, Ricardo del Muro, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, gusto saludarte y gusto saludar a nuestras amigas y amigos que nos ven en este programa. Oye, pues Ricardo, pues hay muchos temas. Hoy sigue el tema de la ampliación del periodo como presidente de la Suprema Corte de Arturo Saldívar, que es un tema muy importante. Se aprobó ya en la Cámara de Diputados y hay reacciones. Por ahí una reacción muy interesante de Porfirio Muñoz Ledo, donde prácticamente desnuda a la bancada de Morena, negándose él a participar de esta aprobación. Ahorita vamos a analizar ese tema. Otro tema que está también, me parece muy importante mencionar, es el abuso de este diputado, Saúl Huerta, un diputado poblano que pues no ha tenido nada, digamos, ninguna actuación relevante en la Cámara de Diputados. Sin embargo, sí, su nota pasará a la historia por ser un diputado que intentó, al parecer, abusar de un menor. Y eso, qué lamentable, porque los derechos de los niños, los derechos de los jóvenes es algo que debemos de conservar, de cuidar todos socialmente, y un diputado, un representante popular está más que obligado a ello. Y esto ocurrió hace unos días en un hotel de la Ciudad de México. Ahorita platicaremos sobre ese contexto. Un tema más, la violencia que sufre a la vista de todos sus alumnos una maestra en el Valle de Toluca por una persona que ahora se sabe es miembro del Partido Acción Nacional en el Valle de Toluca, su esposo, pero que la somete a golpes, y la violencia contra las mujeres no cesa, y eso es algo que nos debe de llamar la atención a todos. Es algo que de verdad debemos de erradicar. El derecho de las mujeres, el derecho a una vida libre de violencia, es algo por lo que debemos de trabajar todos y todos los días. Tipejos como esto hay que señalarlos, hay que denunciarlos, y hay que hacerlo, hay que ver que la gente lo sepa y hacerlo frente a los alumnos verdaderamente que no tiene nombre. Y hay algunos temas más. ¿Te parece que empecemos con estos tres, Ricardo del Muro? ¿Cómo la ves? Excelente, excelente. Claro que ¿Cómo sí. ves el tema de lo de Arturo Saldívar? A ver, contexto. Se extiende 2 años a propuesta de la Cámara de Senadores. Se extiende no su papel como ministro, hay que señalar porque hay una confusión, sino su papel como presidente de la Corte. Ese papel como presidente de la Corte formaría el año que entra. Sin embargo, en un transitorio de la modificación al Poder Judicial, incorporaron esta modificación, y bueno, pues muchos han dicho que es una violación a la Constitución, otros defienden, otros le ven cariz político porque dicen que este es el anuncio de pues el alargamiento del periodo también del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Él mismo lo ha desmentido. Yo te voy a decir qué opino. Sinceramente, sí creo que es una violación a la Constitución, pero también tiene los tintes políticos que ya se han hablado. ¿Qué opinas tú, Ricardo del Muro?
Pues sí, de hecho, el asunto cuando empezó a discutirse, aquí lo comentamos, lo debatimos y efectivamente, o sea, en lo que es la interpretación, están las dos posturas, o están la postura de que es un intento de, bueno, de antemano creo que todos coincidimos en que hubo una violación a la Constitución, pero ya en cuanto al porqué de esa violación o por qué esa acción de los diputados, pues están las dos posibles explicaciones. Una de ellas que pues no coincido porque no creo que va por ahí, que es un intento de Andrés Manuel de perpetuarse en el poder. No creo que suceda eso. Pero por el otro lado también está la hipótesis de que es una forma de protegerse para evitar que en el último periodo de su gobierno intenten utilizar la ley en contra de él. Pero bueno, dejando eso, son meras hipótesis. Yo creo que aquí lo importante es de que se aprueba la reforma. Es muy interesante la respuesta que da Saldívar, muy inteligente, porque definitivamente si nos damos cuenta el mensaje que da, no descalifica la reforma. Yo creo que va a esperar a que llegue a, este, a la corte para analizarla. Y dice él que simplemente de que él va a respetar, que él va a respetar el periodo por el que lo eligieron sus pares, que se puede interpretar en el sentido de que va a durar nada más el tiempo que le corresponde, pero que también puede venir una segunda interpretación de que si sus pares aprueban esta ley y sus pares lo apoyan para que siga en el cargo, pues seguramente lo va a responder. O sea, yo creo que todavía... La respuesta del ministro tiene dos partes, Carlos. Dice, me encargo Sí, para el que fui electo. Ahí nadie lo discute, eso es lo que le corresponde y lo que la Constitución señala. Pero luego dice, y esperaré para ver qué resuelve, ¿no?, la Suprema Corte respecto a la modificación que se ha hecho. Es decir, él prevé que en los próximos días se presenten las acciones de inconstitucionalidad y eso tiene que ser resuelto en pleno. bueno, Y eso no lo entonces, al sabemos. resolver, Es una... sabrán si es constitucional y no es constitucional y ahí Claro, tomará la decisión. por eso es que eso es lo interesante. Da una respuesta muy inteligente porque dice, yo respeto la decisión de mis pares y el periodo para el que me eligieron. Eso es interesantísimo, pero en ningún momento o sea, en ningún momento dice, descarta la ley, la critica o la descalifica. Entonces, pues eso llama la atención, ¿no? O sea, esto significa que si la Corte la rechaza, pues va a terminar. O sea, todavía como que todavía este capítulo de la historia no se cierra. Y por el otro lado, pues interesante la posición de Muñoz Ledo, porque Marranadas le llamó él. llama marranadas, y bueno, tiene razón, yo creo que en eso coincidimos muchos, de que Morena tiene que depurarse. Si quiere seguir en el poder, tiene que depurarse. Tiene una gran oportunidad de seguir adelante, de renovarse, pero sí tiene que sacarse a todos los arribistas y chapulines que llegaron ahí. No hay que olvidar que finalmente esta iniciativa para ampliar el periodo del ministro de la Corte, pues viene de una persona del Verde. Entonces, viene de un diputado del Verde, que no creo que sea ese diputado, digamos, que fue el que sacó la cara para decir que él la había propuesto. Quién sabe si ¿no? O sea, pero finalmente el Partido Verde es el que asume la responsabilidad de la propuesta. Y pues la posición de Muñoz Ledo muy interesante. Yo creo que es la de un político que tiene una gran autoridad moral, lo hemos dicho aquí, y que finalmente Y siempre ha gran sido experiencia, ¿no?
No, y además que no hay que olvidar que tiene un respaldo ya histórico, porque él fue el que en un momento determinado, a mí me tocó presenciarlo, porque en aquella época yo estaba cubriendo en México la Cámara de Diputados y me acuerdo bien que cuando se paró Muñoz Ledo a decirle a Miguel de la Madrid, usted miente, señor presidente, y que era algo inusual porque no, Sí, tienes razón. se acostumbraba en aquella época que llegaba el jefe del Ejecutivo y todos los diputados. Pongo en contexto tu comentario, Ricardo del Muro. ¿Mandé? Pongo en contexto tu comentario para la gente que Adelante. nos está escuchando. 1 de septiembre de 1997 es la respuesta al informe del presidente Miguel de la Madrid, que por primera ocasión un diputado de oposición le responde el informe, porque no, es decir, ese es un acto protocolario, pero siempre es un diputado a modo. En esa ocasión es la primera vez que un diputado de oposición le responde y le pone una tunda a quien había sido además su compañero de banca en la Facultad de Derecho. O sea, nosotros los abogados es como un acto, digamos, es un acto histórico, sí, y también es un acto, digamos, que queda a la memoria entre abogados. Eso fue 1 de septiembre de 1997, Porfirio Muñoz Ledo, y ha tenido, bueno, una actuación destacada en muchos puestos, pero digamos que eso es Porfirio. Ahorita el tema Es del el ministro, ¿no? parteaguas, porque yo me acuerdo, y vale la pena que se plantee, que en aquella época, cuando ya se retiró Miguel de la Madrid del Congreso, uno de los entonces gobernadores, Leiva me parecía que era de Baja California, general, este, adoptó la acción como si fuera un guarura y se fue corriendo a un lado del carro, ¿no? Entonces, pues ese tipo de hecho, yo creo que cada vez que veo a los políticos, me divierto más porque cada vez son más caricaturescos, ¿no? O sea, patéticos. Y ves muchas payasadas, ¿no? O sea, Sí, eh, la ridiculez a veces, ¿no? ridiculez, pero ridiculez que cae en el servilismo. No, y muchas veces la ignorancia también, desafortunadamente, de nuestra clase Y, política. y entonces ahorita te digo, creo que fue muy merecido lo que les dijo. Y, y pues sí, yo creo que la cámara que tenemos, igual el grupo de Morena que está al frente con Mario, que es Mario Delgado, ¿no? Sí, pero ya él es presidente de Morena, ya no es presidente Bueno, de la pero es el fracción grupo de parlamentaria. Morena, el grupo el Ahora de, es Chucho Mier. bueno, con el presidente, entonces es el Golem, ¿no? O sea, es igualito al Golem, ¿no? Del Señor de los Anillos, el que sale ahí, verlo es igualito. Sí. Así, ojito saltón, pues la verdad no, son gentes que no tienen la estatura para estar en estos momentos tan importantes del país. Sí, estamos viviendo Desgraciadamente momentos muy importantes. lo hemos revisado y uno se pone a ver las bancadas de cada partido y es una tristeza la gente que hay. Entonces la regañada que les puso a Muñoz Ledo, pues muy merecida porque no han cumplido con su papel de ser contraparte o contrapeso del Ejecutivo y que sería muy sano para nuestro país. Muy bien, muy bien. Ricardo Muro, pues, a ver, conclusión, bueno, no hay en eso, en ningún tema de los que tocamos, le decimos a nuestros amigos, en ninguno hay conclusión. Solamente hay posicionamientos, hay contextos, análisis, propuestas, reflexiones. Las conclusiones no, porque la política nunca se detiene y los actos siempre, pues, tienen consecuencias, ¿no? Acción, reacción, y esto es un mundo, digamos, muy dialéctico en donde las cosas están cambiando constantemente. Vamos a ver en los próximos meses, lo que sí es previsible, es que vamos a ver en los próximos meses cómo se va desenvolviendo este tema. Ya no va a ser tema en los próximos días. ¿Por qué? Porque ya se aprobó, el proceso legislativo ya pasó y lo único que vamos a esperar en los próximos días es cómo las fracciones parlamentarias de los demás partidos que no son Morena van a interponer los recursos jurídicos ante justamente la Suprema Corte de Justicia. Para los abogados es algo muy interesante cómo ver cómo un tema que corresponde a la Suprema Corte de Justicia es atendido por el mismo órgano.
pensando incluso que puede haber ahí un conflicto de intereses y habrá que ver cómo se conducen en términos de la ética política y la ética jurídica los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Más allá de que estemos de acuerdo o no, y fuera de las especulaciones, si esto tiene una, digamos, es un aviso de lo que puede pasar con el presidente de la República, que es, digamos, es la carga política. Más allá de eso, hay que analizar esto que está ocurriendo como un fenómeno político, jurídico, muy interesante. Hay que verlo, porque esto va a dejar una huella profunda, pase lo que pase. Hoy, ya, como están las cosas, pase lo que pase, va a tener una consecuencia y va a dejar una huella profunda. Les recomendamos que hay que seguir este tema. Es muy, muy, muy importante. Bueno, Ricardo, pasemos al siguiente tema. Pues qué lamentable, porque la violencia contra las mujeres sigue y hoy pudimos ser testigos, creo que esto ocurrió en los días pasados, como una maestra de preparatoria en el Estado de México, cuando está impartiendo su clase de inglés, se introduce un tipo, su esposo, la empieza a maltratar, termina golpeándola terriblemente. Y hay muchos casos de mujeres que son maltratadas, que son golpeadas. Vemos cada rato que hay mujeres muy jóvenes desaparecidas, mujeres violentadas que a veces ya ni se quejan porque la verdad es que la violencia familiar particularmente, pero la violencia contra las mujeres sigue estando presente. Y esto ocurrió en el Estado de México y se identificó ya al agresor. Se llama, y hay que decirlo por su nombre, Octavio Alonso. Él es un abogado, miembro del Partido Acción Nacional, funcionario. Él es el que le pega, que maltrata, que golpea tanto a la mujer delante de los alumnos y es algo que debemos de rechazar en la sociedad, la violencia contra las mujeres. ¿Cómo ves, Ricardo del Muro? Bueno, yo lo que tengo, sí, tienes razón, el hecho es de que le pega, es una maestra de inglés que está dando una clase a sus alumnos y en ese momento la empieza a golpear el marido, pues se supone que es el marido, y ella incluso llega a decir que no la golpee y que está dando, y que por favor, que la están apenada, se nota la voz que dice frente a la pantalla, no estoy dando mi clase, lo están viendo, son las palabras que utiliza. Sí, sí, sí. Entonces, pues eso, claro que afortunadamente ya ese tipo de violencia ya se persigue de oficio y ya creo que no tiene uno que estar, no se tiene que denunciar, sino simplemente como se ve el hecho, no es como en el pasado que tenía que haber denuncia de por medio. Creo que eso es un gran adelanto en nuestra legislación. Pero hay algo que creo que sí debemos de poner como alerta, es el hecho de la neurosis. Hay mucha gente neurótica y hay mucha gente que no controla su enojo. Creo yo que, al menos yo he sido testigo en varias ocasiones de maridos que en un momento determinado, en un lugar público, en una reunión, pierden la compostura y se ponen a insultar de manera fea y dura a la esposa, y que llegan incluso, pues si no a golpearla en público, pero sí a humillarla con palabras muy fuertes, y Sí que es. es gente enferma, o sea, finalmente son neuróticos, eso hay que tener, hay que puntualizarlo. Y también algo que no hemos tocado porque siempre nos hemos ido sobre el punto legal, y en el sentido de que la ley prohíbe, que la ley pues castiga cuando se lesiona a la mujer, sobre todo cuando hay golpes, agresiones y demás. Pero hay algo que creo que debemos de plantear y es que es la educación, así como se está dando a la educación a los hombres de que respetemos a la mujer, no debería ser parte, sino que es parte ya de la educación De la familiar cultura, ¿no? y de la cultura a estas alturas ya no se tendría que hacer eso, pero bueno, así como se está insistiendo en que el hombre respete a la mujer, creo que también debe de haber una educación muy fuerte para las niñas, sobre todo las adolescentes, las jovencitas que tienen novios y que
muchas veces, y te digo porque creo yo que muchas mujeres jóvenes, cuando empiezan con sus primeras experiencias, porque me lo han dicho y porque lo sé, cuando empiezan con sus primeras experiencias de noviazgos, eh, nunca falta que llegue un novio controlador, golpeador. un novio golpeador, chantajista, este, y, ellas deben de estar preparadas porque estas personas tienen o sea, tienen una psiquis como el psicópata, ¿no? Que es gente que saben muy bien manipular, son controladores y desgraciadamente muchas mujeres caen en las garras, o sea, conocen las características del personaje y piensan que una vez que estén casadas, este cuate va a cambiar. Es un poquito igual que aquella que se casa con el alcohólico, que sabe, siempre ha sabido que el novio es alcohólico y que se cae de borracho, pero piensa que cuando ya se case se le va a quitar lo borracho. Sí, ahí la maestra prácticamente le dice, aquí no, frente no, o sea, como que está acostumbrada a que, es decir, no es la primera vez y está acostumbrada, Pero te o más digo, bien ya ha ocurrido, digamos, ¿no? el problema es terrible porque pongamos, pues, un ejemplo es eso, ¿no? O sea, jóvenes que tienen noviazgos con tipos neuróticos, con tipos alcohólicos y que saben de antemano que los tipos son neuróticos y son alcohólicos y aún así se atreven o sea, no tienen el suficiente control, la suficiente fuerza de carácter para romper esa relación. Sí, hay muchas mujeres que lo hacen, pero no son tantas como No, quisiéramos. pero además muchas veces al romperlo genera también esta reacción, digamos, contraria de estos golpeadores. Y bueno, ahorita estamos viendo otro caso de una niña, una jovencita también, que fue asesinada a golpes por el novio. O sea, es decir, sigue estando presente en nuestra sociedad y por eso lo decimos y por eso lo sacamos aquí como un tema sociopolítico. ¿Por qué? ¿Por qué tiene implicaciones políticas? A ver, no tiene que ver con ningún partido político, no tiene que ver con un funcionario, no tiene que ver con una, no, tiene que ver con una política o con muchas políticas públicas que deben de concentrarse en la promoción de los derechos humanos y el respeto a las mujeres, o sea, que es fundamental y que Sí, debemos de hacerlo en la sociedad, sí, de acuerdo. en todos los espacios, no solamente en la familia, porque fíjate que cuando se reduce el tema de, es que es un tema familiar, parecería que es un tema íntimo y entonces no debemos de meternos. No. No, 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 por supuesto que no. Pero las educadoras, las maestras, mujeres, deben de eh, planteárselo a sus alumnas y que no esperen a que el novio, porque si uno ve casos en que son jovencitas y los novios se les nota leguas de que son unos verdaderos patanes y las jovencitas lo soportan por el hecho de que tienen el novio del amor platónico. Y entonces yo creo que las maestras, no digo maestros porque hay maestros que son igual de neuróticos y agresivos, ¿no? Pero las maestras mujeres sí deben de advertirles, de educar, de darle énfasis a estas jovencitas de que cuando vean ese tipo de agresiones contra ellas, que rompan inmediatamente con ese tipo de relación, o sea, que se respeten ellas y que se den que eviten que llegue la violencia que las afecte, que a las primeras indicaciones, que no se espere que se tenga que llegar al momento crítico del golpe e incluso del homicidio, sino que estas personas normalmente, como son enfermas, empiezan a dar señales y Sí, lo que tú dices verdaderos, es parte de, es una persona, sí, y no lo es, hemos, no es espontáneo, ¿no? sí, pues, o sea, empiezas tú a ver el novio chantajista, el novio que si la muchacha llegó tarde, le hace tango, le empieza a agredir, son los primeros Oye, síntomas que van a ir muy creciendo. bien, pues rechazamos, lo decimos aquí, tocamos estos temas porque rechazamos en todos, en cualquiera de sus manifestaciones la violencia
contra las mujeres, la violencia política, la violencia social, la violencia económica, la violencia personal. Y en este caso lo que ocurrió es muy lamentable y ojalá que este tipo pues sea castigado como corresponde y que se vaya haciendo una sociedad pues de mayor respeto pues, a las mujeres, de mayor inclusión y de mayor respeto a los niños y las niñas. En fin, otro tema, justamente relacionado con el tema de derechos humanos pero ahora sí, en el que se ve involucrado un diputado, Ricardo, lo platicábamos, el caso del diputado Saúl Huerta, un diputado de Morena, el otro, para que no crean que es un asunto político de nuestra parte, el otro con el que estábamos hablando, el golpeador, es una persona del PAN, este es un diputado de Morena, Saúl Huerta, que pretendía además reelegirse en el distrito 11 de Puebla. Fue acusado de abusar sexualmente de un menor. Parece ser que los hechos ocurrieron de esta manera. Él se lleva a este menor con engaños, lo lleva a un hotel, le da una bebida que lo pone en condiciones de fragilidad, digamos. El niño tiene 15 años y después o abusa o intenta abusar de este joven, de este niño. El niño pide ayuda, la gente del hotel le presta ayuda, llegan las patrullas, él se identifica que es diputado, que tiene fuero y lo dejan en libertad. De todos modos, hay que decirlo, el procedimiento judicial, la averiguación continúa, pero este diputado abusador de menores, otra más de diputados. ¿Cómo la ves, Ricardo del Muro? ¿Qué opinión te merece? Pues sí, o sea, en en la clase política hay muchos casos de estos, ¿no? O sea, por lo mismo, o sea, no quiere decir que esta noche yo esté en el papel de psiquiatra, ¿no? Pero en el fondo también muchos de nuestros legisladores tienen conductas, psicóticas, o sea, psicóticas en el sentido de que son personas prepotentes, son personas que les gusta ser el centro de la atracción, Megalómanos, megalómanos. esquizofrénicos, sí, sí. Y es una persona, desgraciadamente son personalidades muy ligadas a un político, ¿no? O sea, muchos políticos tienen esas, y son gente enferma, ¿no? Pues, o sea, quieren el poder, les gusta el poder, gozan, lo necesitan, y por supuesto, pues piensan que pueden hacer todo lo que se les pega la gana. Eso es claro, ¿no? Pero aquí pues no nos queda más que, como en los casos que nos hemos enterado, a veces en forma accidental, como fue el caso de la maestra, porque si la maestra no hubiera estado dando clases, pues yo creo que jamás se hubiera hecho público No se hubiera difundido, sí, claro. lo que pasaba dentro de su casa. Entonces, a veces son casos que nos enteramos en forma accidental, a veces son casos porque afortunadamente las víctimas logran escapar y denunciar. O porque algunos lograban, digamos, de manera subrepticia, como el caso del candidato al gobierno de Zacatecas, ¿no? Que se la pasó tocando y tentoneando ahí a todas sus... ¿Sí? Qué bárbaro. Y te digo, pues la único que queda es que aplicar la ley y aplicarla de manera enérgica, pues para que por lo menos que exista ese freno en términos legales para que estas conductas vayan disminuyendo. Eso creo que es lo fundamental. Y por el otro, pues sí, yo insisto que sí se necesita mucho cuidado y mucho trabajo, sobre todo con los jóvenes, con las niñas, con los jovencitos, y en la escuela es fundamental, ¿no? Porque en ocasiones son temas que en sus casas, desgraciadamente, no se tocan. Hay Pues muchos, hay muchos fíjate que este, jóvenes que viven en sus casas incluso viven estas escenas, papá que la mamá, y que bueno, es una tragedia que se vive en secreto, ¿no? sí, pero este acto de abuso de los menores es siempre un acto de, pues donde hay una autoridad, una fuerza mayor, irresistible, que los menores no pueden vencer. O sea,
porque nos enteramos, por ejemplo, de muchos casos de los pederastas en la iglesia, ¿no? Que han sido un escándalo, que han perseguido al Vaticano en los últimos 50 años. Pero porque nos enteramos, pero parece ser que esa es una práctica que lleva mucho más tiempo. Puede ser que en Sí, la iglesia, yo no disculpo nada en absoluto, pero puede ser que en la iglesia esta secrecía y esta complicidad que se da al interior, pues haya hecho que eso no se sepa y como tú dices, en la clase política, pues también es algo de alguna manera común, pero bueno, un pero representante es peor. ¿Estás de acuerdo? O sea, tiene sí, una doble implicación. pero incluso la misma Iglesia Católica ya hace Ya lo buen rato, condena, ¿no? ya hace buen rato que ya no está ocultando. Antes los movían a los Sí, sacerdotes. Incluso hay una película que no me acuerdo, que está en Netflix, que habla de tres sacerdotes que están en una casa como de castigo. la Y duda, ¿no? La duda, sí. Y Sí, muy buena película porque habla sí. precisamente de este problema, de esta enfermedad que se da y todo lo que, el marco en que se da dentro. Pero ya creo que el Vaticano no los está, desde que, desde que desenmascararon al titular de los legionarios de Cristo, Marcial Macié. ajá, este, ya la iglesia ha tomado otra actitud contra los curas pederastas. Sí, así es. Pues condenamos también estos actos y por Totalmente. supuesto cuando se trata, digo, en cualquier circunstancia y con cualquier persona, pero cuando se trata de servidores públicos, no solo lo condenamos, lo repudiamos plenamente y ojalá que se llegue hasta las últimas consecuencias porque este abuso contra los menores es lacerante, lastima mucho a la sociedad. Esto no lo debemos de permitir y hay que señalarlo. Así es que a ese diputado, ojalá que de veras que no lo proteja el fuero y que hagan lo que la ley señala para el abuso de los menores. Sí, Un su tema partido para lo tiene cerrar que dejar. el día de hoy, Ricardo del Muro. Fíjate que se está celebrando en la ciudad de Washington la celebración bueno, se está celebrando justamente el encuentro mundial con motivo de la Madre Tierra. Eh, los los jefes de Estado de todos los países eh, se han puesto de acuerdo y con el viraje que está dando Estados Unidos respecto a su posición en los temas ambientales, Biden se está convirtiendo en un líder ambientalista a nivel mundial muy importante, porque Trump, por ejemplo, se salió del Acuerdo de París, fomentó el uso del carbón y de especies fósiles o de combustibles fósiles, lo cual generó mucho más contaminación. Pero Biden desde su campaña, y hoy congruente con lo que dijo en su campaña, se está convirtiendo en un líder ambientalista, en un líder, digamos, por la sustentabilidad. Y en el Día Internacional de la Madre Tierra, que se realiza en Washington, que no solamente un día, creo que van a ser 3 o 4 días, los jefes de Estado han estado hablando sobre las medidas que van a tomar. Eso son buenas noticias, hay que decirlo, pero también es importante mencionar este tema porque implica la participación de la ciudadanía e implica que bajemos esos temas a la territorialidad. ¿Qué estamos haciendo nosotros por esto de combatir el cambio climático, por la preservación del medio ambiente, por la conservación de los recursos naturales? ¿Qué estamos haciendo a nivel legislativo? ¿Qué estamos haciendo a nivel de política pública? ¿Qué estamos haciendo a nivel del gobierno del Estado? ¿A nivel de los municipios? ¿Y qué estamos haciendo a nivel de sociedad por preservar los recursos naturales y contribuir a evitar este cambio climático? En este marco ha habido varias iniciativas. Aquí nosotros siempre tratamos de poner algún tema local. Ha habido varias iniciativas locales. Uno de ellos muy importante es en San Cristóbal. Se ha trabajado mucho por la conservación de los humedales. Parecería que no es un tema, digamos, relevante en Chiapas, lo más importante o lo que llama mucho la atención es tanto el agua como el tema de la selva. Pero los humedales en San Cristóbal es un tema importantísimo, porque para el que no conozca, vamos a decirle, el tema de los humedales se convierte en una especie de termómetro del medio ambiente y en una especie de mecanismo de, digamos, de transferencia
de los extremos climáticos, y los humedales en el mundo son escasos. San Cristóbal es uno de los pocos lugares en el mundo que tienen humedales de altura. Estos humedales de altura están siendo amenazados pues por invasiones. Lo han estado haciendo desde hace varios años. Una gran parte de los humedales en San Cristóbal está ya invadido por colonias. Es más, hay hasta oficinas públicas sobre los humedales, ¿no? Pero lo poco que queda hay que conservarlo. Y estamos en este momento de la reflexión por la preservación del medio ambiente y en la cumbre de la celebración de la Madre Tierra. ¿Qué opinas sobre esos temas, Ricardo del Muro? Bueno, pues lo que salió y brincó rapidísimo fue una gran crítica a la participación del presidente López Obrador en este, en esta cumbre. He estado escuchando los continuos señalamientos porque pues efectivamente, o sea, empezó a hablar de los elementos de su gobierno, temas que no tenían nada que ver con la cumbre. Y sí, habló de dos temas, el programa Sembrando Vidas y la disminución, o más bien prácticamente el que ya no quiere exportar petróleo, ¿no? Sí, son dos temas. Y que México está haciendo la cuestión petrolera y las hidroeléctricas. Pero a mí lo que me llamó la atención, y creo que vale la pena resaltar, y un poquito no es que hagamos futurismo, pero me gustó mucho la participación de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Primero, una mujer que habló perfectamente en inglés. Es algo fundamental. O sea, desde que tenemos la memoria del ese inglés chapurreado que hablaba Vicente Fox, que daba pena ajena, vemos a una o mujer... o el construction sí. de, de Vemos Peña Nieto. Pues sí, te digo, en general, ¿no? O ¿cuál era el otro? O el de López Dóriga, ¿no? De que Juárez y Rito. Vemos una mujer preparada que habla inglés, o sea, eso también nos da Y imágenes de además es bióloga, ella en formación es bióloga. otro nivel. Y que presentó un programa muy interesante de la Ciudad de México, fueron 7 puntos, y en donde señaló que las emisiones, que ahorita en su gobierno, las emisiones de dióxido de carbono por los automóviles ya se han logrado reducir 10% y que está a la mitad de la meta planteada para 2024. En el caso de este punto, yo creo que uno de los objetivos, y creo que debemos de resaltarlo, a mí me dio mucho gusto porque ojalá, y lo digo desde ahorita, si Morena sigue en el poder, quien releve a López Obrador sea Claudia Sheinbaum. Ya, espérate, no hagas futurismo, espérate. Creo que va, no, pero a mí creo que, o sea, te lo digo porque me llamó la atención ante un panorama tan patético de políticos ignorantes, burdos, que dan pena ajena, brinca alguien inteligente y dices tú, bueno, sí, esta es una opción para México. Y la verdad, o sea, no, tú revisas la Cámara de Diputados, ves, por ejemplo, a nuestras flamantes senadoras chiapanecas y para llorar. Bueno, O no, sea, Claudia es una mujer preparada, sin duda. sí. Pero regresando Entonces, al tema creo que es importante porque está planteando, te voy a decir una cosa, sí, efectivamente los humedales son importantes, pero hay destrucción ecológica en muchos lados. Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México, las autoridades tienen un gran reto para reducir la contaminación, el hacinamiento que hay en la Ciudad de México. Es verdaderamente sí, patético. terrible, sí, la Ciudad de México es otra cosa. O sea, es el mejor ejemplo de hasta dónde está llegando la contaminación en las urbes. Déjame nomás comentarte rápidamente. Hace como unos 3 años tuve oportunidad de viajar a Pekín y comparaba dos ciudades, comparaba la ciudad, porque previamente había estado en la ciudad de Hong Kong, una ciudad china con un antecedente británico bastante bonita, y llegas a Pekín
y lo primero que sientes es que te están ardiendo los ojos. Sí, es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Es una de las ciudades más contaminadas, una ciudad sucia. Entonces, sí, esa parte creo que debemos de plantearlo. Y por cierto, China se comprometió en esta cumbre a reducir sus emisiones, es más, a eliminar sus emisiones en el 2060, o sea, 30 años después de lo que se comprometieron los demás, que fue para 2030. Yo quería hablar un poco de cuáles han sido los resultados hasta ahora de esta cumbre. Quise bajarlo un poco a nivel local, Ricardo del Muro, pero tienes mucha razón, o sea, las grandes ciudades son fuentes de contaminación, es importante. Yo quisiera bajarlo un poco a nuestro ámbito local, porque de verdad, desde lo local se combate lo global, en este caso particularmente el medio ambiente. Tenemos un minuto, Ricardo del Muro, ¿por qué no cierras con un comentario respecto? Bueno, nuestro principal reto, definitivamente, yo creo que aunque no queramos, nuestro principal reto es la selva lacandona. A raíz de que el gobierno mexicano empezó en época del doctor Manuel Velasco y con Echeverría, empezaron a acelerar los proyectos de colonización y ante la falta de control en esa zona, cada día le dicen la Babilonia, ¿no? De tantos grupos que por cuestiones agrarias, ahí están. Si no se cuida y se toman acciones inteligentes, no de prohibición, sino acciones inteligentes que a los campesinos los enseñen a vivir y a producir y a cuidar la selva, yo creo que tal vez nuestros nietos, bueno, ya ni siquiera nuestros nietos, yo ya tengo nietos, pero yo creo que los hijos de nuestros nietos posiblemente ya no tengan la oportunidad de ver a nuestra querida selva lacandona. Muy bien, pues en el caso de Chiapas, a ver, hay una deforestación terrible, incendios por todos lados, un ataque sistemático a la selva lacandona, una expansión de la ganadería que acaba con selvas para poner zonas de pastoreo que ni producen lo que deberían de producir, pero sí acaban con la diversidad. Un ataque a las especies en peligro de extinción, como el jaguar, las águilas arpías, hasta serpientes, las aves, los loros que son exportados. Contaminación en nuestras aguas es todos los días en todos lados y particularmente en las ciudades más grandes del estado, como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Villaflores, San Cristóbal. Hay un verdadero ataque al medio ambiente en Chiapas. No nos traguemos la idea que Chiapas es un lugar muy natural. Está siendo atacado sistemáticamente. Esta es una afectación al medio ambiente, es una afectación a los derechos humanos ambientales de todos. Por eso todos tenemos que trabajar en contra de eso y lo primero que hay que hacer es señalarlo. De verdad, hay mucha gente que viene a hacer la explotación de los recursos naturales de Chiapas, que ni siquiera es de Chiapas, y se están haciendo millonarios con la explotación de los recursos. Hay chinos exportando maderas que no están legalmente prohibidas, pero que aquí las pagan a 2,000, 3,000 pesos y allá las venden a $50,000, no sé, por poner un ejemplo. En fin, ojalá que hagamos algo por el medio ambiente en Chiapas, hay que hacerlo, de verdad, es urgente, urgente. En nuestro pequeño ámbito, aquellas personas que viven pegadas al río Sabinar, cuidarlo. El pedacito que está enfrente de su casa, así de simple. La Cumbre de la Tierra, señoras y señores, es una invitación a que todos participemos por cuidar nuestro ambiente. Ricardo del Muro, muy buenas noches, nos estamos despidiendo del programa de hoy, nos vemos el lunes. Muy buenas noches a todos los que estuvieron con nosotros, gracias por sus comentarios, gracias por estar, por acompañarnos, muchas gracias. Nos vemos el lunes nuevamente en un programa más en Contextos del diario Ultimátum. Que descansen, muy buenas noches y síganse cuidando. Nos vemos, Ricardo del Muro. Buenas noches. Contextos.